Buenos días, tardes o noches. Este es un video sobre la práctica evaluación de estadística de datos experimentales del curso de Instrumentación y Análisis de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional del Trujillo. Estamos en el año 2026, somos el grupo B22 y sus integrantes son el quien les habla, Valdivieso Torres Fabricio Gabriel, Valdivieso Chamorro José Manuel, Valeriano Vázquez Alejandro Yarel, Vázquez Cholán Leonardo Valentino, Velázquez Contreras Keiser Daniel, Villanueva Briceño Carlos Antonio, Zafra Lozano José David, Zapata Muñoz Lisbeth Victoria y Zavala Ábalos Alexis Gabriel. Como introducción tenemos que en la evaluación de datos experimentales es importante no solo obtener un resultado, sino también corroborar su fiabilidad, ya que cualquier medición nos va a arrojar cierto grado de error. Para ello, tenemos que usar diferentes métodos estadísticos para poder llegar a un valor cercano al valor exacto, como por ejemplo el uso de la media, el uso de la desviación estándar. Aparte de estos, también vamos a utilizar otros métodos estadísticos especiales, como la prueba Q para determinar si un valor es sospechoso, la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad, la prueba F para comparar la precisión de conjuntos dados y la prueba de test student para analizar las diferencias entre las medias, lo cual estas herramientas nos van a permitir determinar si un resultado es, es objetivo y confiable para facilitarnos una mejor interpretación de los resultados. Ahora tenemos cuatro objetivos. Determinar si el valor dudoso de dos muestras se rechaza o se acepta mediante la prueba Q. Determinar la distribución normal de ambas muestras mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov. Evaluar si las varianzas de dos muestras son significativamente iguales o diferentes mediante la prueba F. Y finalmente, evaluar si las medias de dos muestras son significativamente iguales o diferentes mediante la prueba T. Definiciones o conceptos claves: tenemos la precisión, que es el grado de concordancia entre mediciones repetidas, donde se evalúa mediante la desviación estándar y mientras ésta sea menor, mayor es la precisión. La exactitud es la cercanía del valor medido al valor verdadero o aceptado. La media es el promedio de un conjunto de datos experimentales que representa el valor central de las mediciones. La desviación estándar es la medida de dispersión que indica cuánto se alejan los datos respecto a la media. Es un indicador del error aleatorio. También tenemos grados de libertad, el cual es el número de valores independientes que pueden variar en un cálculo estadístico. Nivel de confianza se refiere a la probabilidad de que un intervalo contenga el valor verdadero. El intervalo de confianza es el rango en el que se espera que se encuentre el valor verdadero, y la normalidad de datos es la suposición de que los datos siguen una distribución normal y se evalúa con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Vamos con los fundamentos teóricos. Como primer punto tenemos la teoría del error experimental, y esto nos indica que en toda medición es prácticamente imposible poder dar con el valor exacto, o sea, es decir, el valor teórico o el esperado, ya que siempre habrá un margen de error, que este se le llama error experimental, y se obtiene a través de la resta del valor experimental del valor obtenido, menos el valor teórico o el valor esperado. Como segundo punto tenemos la precisión de los datos. Esta precisión indica qué tan consistentes son los datos o los resultados que obtenemos cuando repetimos una medición bajo las mismas condiciones. Este se evalúa a través de la fórmula del coeficiente de variación. Y si obtenemos un coeficiente de variación alto, eso nos indica que estos valores presentan variabilidad, es decir, que puede haber una inestabilidad o algún problema en el sistema de medición. En cambio, si el valor obtenido es bajo, eso indica que las mediciones son muy similares entre sí, lo cual indica que tiene una buena reproductibilidad del instrumento o el método utilizado. En el punto 3 tenemos el análisis de datos experimentales. Este análisis de datos consiste en organizar y resumir la información obtenida. Esto se calcula a través de la media y también se utiliza para evaluar si los datos son coherentes entre sí
o si existe una dispersión, incluso si es que hay valores anómalos. En el punto 4 tenemos la prueba Q. Esta prueba se utiliza para detectar valores atípicos, es decir, datos que sean muy diferentes del resto y puedan afectar el análisis de estos mismos. Bien, esto se obtiene a través de una fórmula, la cual nos indica que Q es igual a la diferencia entre el valor experimental que hemos detectado menos su valor más cercano, esto dividido entre la diferencia del valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Y bien, si el valor obtenido en Q es mayor al valor tabulado, entonces este se tomará como sospechoso o dudoso, el cual tendría que ser rechazado o descartado. En el quinto punto tenemos la desviación estándar. Este es un proceso que mide qué tanto se dispersan los datos respecto al promedio. Y si se obtiene un valor alto, significa que hay una falta de precisión. En cambio, si se obtiene una desviación baja, nos indica que el equipo produce señales estables. Bueno, y esta es una prueba, una medida fundamental para evaluar la calidad de un instrumento. En el sexto punto tenemos la prueba de normalidad de Kolmogorov. En el sexto punto tenemos la normalidad de Kolmogorov. Como sexto punto tenemos la normalidad de Kolmogorov. Kolmogorov. Como sexto punto tenemos la normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba verifica si los datos siguen una distribución normal. Esto es importante ya que muchas pruebas asumen este tipo de comportamiento. Y es muy importante porque ayuda a validar el comportamiento estadístico de los datos. En el séptimo punto tenemos la prueba F, la cual se utiliza para comparar la variabilidad entre dos conjuntos de datos, es decir, su precisión. En este caso, la variabilidad del pH entre las dos muestras de agua. Punto tenemos la prueba T-Student. Esta prueba permite comparar valores promedio y determinar si hay diferencias significativas. Esta se utiliza para verificar si un método es exacto, es decir, si los resultados coinciden con el valor verdadero o el esperado. Además, también puede utilizarse para comparar dos métodos y verificar si producen resultados similares o equivalentes. Para el procedimiento se tomó o se recolectó dos muestras, una del Porvenir y la otra de Alto Trujillo. Para empezar, se calibró cuidadosamente el pHímetro a un pH de 7, que es un pH normal, para que no haya ningún tipo de interferente. Posteriormente se tomó 50 mililitros de cada muestra, en este caso empezamos por el Porvenir, se pasó al pHímetro obteniendo el resultado del pH correspondiente. Esto se repitió 9 veces más, haciendo un total de 10 veces, que se repitió también por cada uno de los sectores, obteniendo 10 pHs tanto del Porvenir como de Alto Trujillo. Los resultados fueron ordenados en tablas para su correspondiente análisis. Seguimos con el apartado de desarrollo de la práctica, en donde se realizarán los análisis estadísticos correspondientes a los valores de pH de ambas muestras, tanto del Porvenir como de Alto Trujillo. Primero tenemos a la prueba Q, o prueba Q de Dixon, la cual sirve para descartar algún valor dudoso que hay entre los valores de pH obtenidos. En este caso, para la muestra A, el valor dudoso que reconocimos es el valor de 7.10. ¿Y cómo es que lo reconocimos? Pues es el que se aleja significativamente de los demás. Primero, debemos hallar también el coexperimental, el cual tiene como fórmula el valor absoluto entre la diferencia del valor dudoso y el valor cercano al dudoso, sobre el valor absoluto de la diferencia entre el valor mínimo menos el valor máximo. Reemplazando los valores conforme a la tabla que se muestra en esta diapositiva y desarrollando la división, nos queda un valor de 0.4815 que posteriormente en la sección de resultados se analizará y comparará con un valor de Q ya tabulado para ver si este valor se descarta o no. Para realizar la prueba Q en la muestra B debemos seguir los mismos pasos que realizamos en la anterior muestra, y en este caso el valor dudoso que identificamos es el 6.07. Reemplazando los valores conforme la tabla y resolviendo la división, nos queda un valor de 0.1276. Seguimos con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, el cual sirve para evaluar si es que existe una distribución normal entre los valores de pH obtenidos de ambas muestras.
Comenzando con la muestra A y previamente realizando la prueba Q, se ha descartado el valor dudoso, entonces este valor no será considerado para los análisis posteriores. Para llenar esta tabla, primero debemos saber qué significa cada columna. En el caso de la primera, el NI corresponde a la frecuencia observada, el NI mayúscula, frecuencia observada acumulada, ZI, variable estandarizada, Fx, la distribución normal estandarizada, y el Dx, que sería el estadístico D. Para realizar estos análisis correspondientes, primero debemos hallar el valor del factor, el cual tiene como fórmula 1 sobre el número total de datos. En este caso, como está descartado 1, lo tendremos como un total de datos a 9. Y 1 entre 9 nos da el valor de 0.11. Luego, hallando la media, vendría a ser la sumatoria de todos los valores entre el número total de valores, que nos da un valor de 7.31. Y la desviación estándar, que nos da un valor de 0.0453. Para hallar la frecuencia observada debemos hacer uso de la fórmula el factor por la frecuencia de datos observados. Para cada una de las muestras se ha realizado esta fórmula y nos queda el valor tabulado. En el caso de la frecuencia observada acumulada, vendría a ser la suma progresiva de los valores de la frecuencia observada. Y en el caso de la variable estandarizada, bueno, se halla con la fórmula igual a pH menos la media sobre la división estándar. Y realizándolo para cada una de las muestras nos queda el valor ya tabulado. Para hallar la variable distribución normal estandarizada nos apoyamos de la herramienta Excel, en la cual usamos la ecuación igual a la distribución normal estandarizada del valor de la variable estandarizada. Esto lo realizamos para cada una de las muestras y nos queda la siguiente tabla. Y seguimos posteriormente para hallar la variable estadística D, la cual tiene como fórmula la diferencia entre la distribución normal estandarizada menos la frecuencia observada. Hacemos eso para cada uno de los valores de las muestras y luego tomamos el valor absoluto máximo del estadístico D, el cual posteriormente lo compararemos con un D ya tabulado para ver si los valores siguen una distribución normal o no. Seguimos con la prueba F, la cual sirve para evaluar la homogeneidad entre las varianzas, en la cual utilizamos el valor del pH de ambas muestras y con ayuda de Excel y la opción de análisis de datos, seleccionamos la función prueba F para varianzas de dos muestras y consecuentemente a esto nos da como resultado la siguiente tabla con los valores F, el valor F de la tabla y el valor F experimental, el cual en la sección de resultados analizará y comparará estos dos valores y obtendremos si es que existen diferencias significativas entre ambas varianzas. La prueba T sirve para comparar medias y evaluar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas. Y para ello, al igual que la prueba anterior, la prueba F, también se utiliza el valor de pH de ambas muestras. Con ayuda de Excel y con la opción de análisis de datos, seleccionamos la función prueba T para dos muestras, suponiendo varianzas desiguales. Posteriormente a esto nos genera una tabla con los valores T correspondientes, el valor T de la tabla y el valor T experimental, el cual posteriormente se comparará para ver si existe una diferencia significativa entre las medias de ambas muestras. Bien. Para el análisis de resultados se realizó primero la prueba Q para valores dudosos, en el que se rechaza la hipótesis nula si el valor experimental es mayor al valor tabular. En este caso, la hipótesis nula es que no se rechaza el valor dudoso y la hipótesis alternativa es que sí se va a rechazar el valor dudoso. En la primera muestra, que corresponde al agua del porvenir, se consideró como valor dudoso la primera toma de pH de 7.1, el cual se obtuvo un valor Q experimental de 0.481, mayor al valor Q tabular de 0.464 con un nivel de significancia de 0.5. El criterio es que se rechaza la hipótesis nula. Esto concluye en que se va a rechazar este valor de pH para evitar distorsiones en los resultados. En la segunda muestra, que corresponde al agua del Trujillo, se consideró valor dudoso a la toma de pH que corresponde a 6.54. Al realizar la prueba Q se obtiene un valor de 0.319, menor al valor Q tabular de 0.464 con un nivel de significancia de 0.5. El criterio es que se acepta la hipótesis nula.
Por lo tanto, todos los datos fueron aceptados para el análisis. En la prueba de Kolmogorov-Smirnov se va a determinar si los datos siguen una distribución normal. Por eso consideramos como hipótesis nula que los datos siguen una distribución normal, siguiendo la forma de la campana de Gauss, y como hipótesis alternativa que los datos no siguen ninguna distribución normal. En el caso que se va a rechazar la hipótesis nula si el valor experimental es mayor al valor tabular. En la primera muestra del agua de porvenir se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov obteniendo un valor experimental de 0.796, siendo mayor al valor tabular de 0.274 con un valor de significancia de 0.5. El criterio es que se rechaza la hipótesis nula y la conclusión es que el pH del agua del distrito del porvenir no procede de ninguna distribución normal. En la prueba de Kolmogorov-Smirnov de la segunda muestra de agua de Trujillo se obtuvo un valor experimental de 0.878, mayor al valor tabular de 0.262 con un valor de significancia de 0.5. El criterio es que se rechaza la hipótesis nula y concluimos que el agua del distrito de Trujillo no procede de ninguna distribución normal. En el análisis de varianza se va a hacer una comparación entre las muestras de agua del porvenir con las del Alto Trujillo, haciendo uso de la prueba F para determinar si las varianzas son iguales y por medio de la prueba T para determinar si las medias son iguales. En la prueba F para varianzas de dos muestras se obtuvo un valor de F de 0.1097 y un valor crítico para F de 0.2951. Al hacer la comparación, F es nuestro valor experimental y el valor crítico es el valor tabulado. Se tiene que el valor experimental es mayor que el valor tabulado, por lo tanto nuestro criterio es que no se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que las varianzas de las muestras de pH del agua del porvenir y el Alto Trujillo son iguales. En la prueba T para dos muestras se obtiene el valor estadístico de 22.7976 con un valor crítico de T de 2000.201. Al hacer la comparación, el valor estadístico es nuestro valor experimental y el valor crítico es nuestro valor tabular. Entonces el valor experimental es mayor al valor tabular, por lo que nuestro criterio es que se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que las medidas de las dos muestras de pH del agua en los distritos de Porvenir y Alto Trujillo son significativamente diferentes. Ahora como conclusiones tenemos: se determinó si el valor dudoso de dos muestras se rechaza o se acepta mediante la prueba Q. Se determinó la distribución normal de ambas muestras mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov. Se evaluó si las varianzas de dos muestras son significativamente iguales o diferentes mediante la prueba F. Se evaluó si las medias de dos muestras son significativamente iguales o diferentes mediante la prueba T.